de primer orden, ¿sí? Y está hablando aquí de que este es un flotador y que es un tanque de agua y el flotador. Bien, y ahí están sus ecuaciones y pues bueno, la, la respuesta en el tiempo del llenado del tanque pues es así. Pero nosotros que somos electrónicos, está aquí. Otro ejemplo de un sistema de primer orden es un capacitor en serie con un resistor, que es de lo que queremos ver. La razón de cambio, cuando hablamos de razón, es la variación de la diferencia de potencial, o sea, el voltaje en el capacitor a través de este con el tiempo, es decir, la variación del voltaje es proporcional a la diferencia en el valor entre BC y el voltaje de entrada al sistema. O sea, en pocas palabras, aquí está. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Nuestro capacitor, nuestra resistencia y el voltaje que le estamos aplicando. Entonces, la variación del voltaje en el capacitor es proporcional al voltaje que aplicamos menos el voltaje C, ¿sí? Y todo entre un en RC. Si nosotros hacemos la ecuación de la malla, vamos a llegar a una representación similar a esto en donde aparece el parámetro RIC, o sea, el valor de la resistencia en ohms y la capacitancia en faradios. Y aquí nosotros vemos en la figura 3.4b, ¿cuál es? Es esta, la respuesta. ¿Sí? ¿Qué tenemos en el eje Y? El voltaje en el capacitor. Hay una referencia, vamos a dejar entrar a alguien más, que es el voltaje aplicado. Entonces nos dice que con el tiempo el capacitor adquiere un voltaje que va a ser igual al de la excitación. ¿Sí? Y la ecuación, vean que es exactamente la misma que hemos sacado en otros casos, en donde el voltaje en el capacitor es igual al voltaje aplicado por 1 menos C a la menos T entre RC. Por eso es que a este producto RC, ¿se acuerdan que les dije que tenía mis dudas de la ecuación que habíamos sacado? Porque la constante de tiempo generalmente se multiplica R por C. Entonces, se puede considerar que este sistema tiene como entrada el voltaje B, efectivamente. Esta es la excitación y como salida el voltaje a través del capacitor. ¿Sí? Todos los sistemas de primer orden tienen la característica que la razón de cambio de alguna variable es proporcional a la diferencia de esta variable y algún valor de ajuste de la variable, aun cuando ésta sea cero. O sea, esto está rebuscado, ¿sí? Lo que nos quieren decir es que el voltaje en el capacitor va a tener este comportamiento y finalmente va a llegar al valor que tiene la excitación. Este voltaje, que puede ser una pila, aquí, una pila acuérdense que la pila nos da 1.5 volts. Así es en la naturaleza, así no hay pila que dé más de 1.5 volts. Si ustedes compran una de esas planitas y les dice da 3 volts, en realidad internamente, como por ejemplo esta de aquí, esta pastilla o este botón, dice que da 3 volts, pero en realidad internamente está formado por dos. Por lo tanto, más de una pila forman una batería. Las de 9 volts, en realidad internamente son seis pilitas chiquitas conectadas en serie. Si han tenido la curiosidad de abrir una de esas de 9 volts, se darán cuenta que en realidad internamente son 6 pilitas y conectadas con un alambrito para ponerlas en serie para que nos den los 9. Claro que si es una de 9 y está formada por pilas chiquitas, no duran gran cosa.
más si son de carbón. Entonces, aquí nosotros podemos poner nuestra función escalón. Puede ser de una magnitud de 1 volt, de 3 volts, o si tenemos una fuente, pues tal vez 5 volts. ¿Sí? Aplicamos aquí los 5 volts y esa es la excitación. Cuando se hizo la ecuación de esto, ¿sí? Les digo que depende del libro. Aquí lo más sano era colocar que el voltaje del capacitor va a ser igual y ya poníamos la ecuación aquí y poniendo la B como excitación. ¿Ok? Claro que después hacíamos el despeje y listo. Pero, y eso creo que lo podemos ver muy fácilmente. A ver dónde está nuestro drive. Déjenme ver mi unidad. Quinto semestre, sexto semestre. En la, en la hoja de modelado, diagrama, retroalimentación, clase uno. Esta. Vean. En esta les digo que depende del libro, algunos se adornan, pero la forma en que nosotros creemos que es lo mejor es representarlo de esta forma, de esta manera. Vamos a ver. Por aquí están los modelados, aquí está. Aquí tenemos un circuito, un sistema eléctrico, aquí está. Sistema eléctrico. El más sencillo, este. Vean, ¿qué pasa si no tuviéramos esta bobina? Pues nada más tendríamos el capacitor y la resistencia. Pero de aquí nosotros podemos, a ver, déjenme ver si está por aquí está. Este no nos gusta tanto. Este sí, este sí, este sí. A ver si está otro equivalente. Otro equivalente de eso que está ahí. Mm, no sé que me lo pasé. A ver. Bueno, la cuestión es de que si nosotros tomamos en cuenta este modelo, el que está aquí, ya mero llegamos, aquí está. Este modelo, este de aquí, si lo pasamos directamente a Laplace, aquí nos va a quedar SL por I. Y aquí el R por I de S. Y aquí es I por I, perdón, I entre SC. ¿Sí? Entonces, si esto lo convertimos a Laplace, es muy fácil encontrar la función de transferencia. ¿Y cuál sería la función de transferencia? Pues la respuesta y en función del voltaje que tenemos acá. Entonces, si nos vamos directamente a plantearlo así y convertirlo a Laplace, simplemente hacemos un despeje y ya se obtuvo la función de transferencia. ¿De acuerdo? Em, Aquí nos vamos a encontrar con que tenemos un, una S en la parte del numerador y una S en la parte del denominador, de tal manera que entonces para eliminarla nos vamos a tener a ver en la necesidad de multiplicar alguna de ellas y entonces este se va a convertir en un sistema de segundo orden, pero por esta bobina. Pero si nada más tenemos este arreglo, nos vamos a encontrar con algo así. U de S es igual a R por I más I entre SC. ¿Sí? O sea, sí, directamente. ¿Sí? Entonces, de aquí simplemente factorizamos U es igual a R, más bien es la I por R más 1 en SC. ¿Sí? Y luego, si queremos como respuesta I en función del voltaje, lo que ya habíamos dicho la vez pasada, ¿no? 1 entre R más 1 en SC. Y listo. Eh, Aquí hay que hacer álgebra simplemente para poner
nuestra S arriba, porque ahí está como 1 en SC. ¿Sí? Entonces, cuestión de hacer el álgebra y vamos a encontrar una ecuación como la está poniendo el Volto. Por aquí está el Voltón. Ahí está. ¿Sí? Entonces, todos los sistemas de primer orden se van a caracterizar por esta ecuación de respuesta en el tiempo. Aquí también hablan de un sistema térmico y vean, es exactamente la misma ecuación. Entonces, en los sistemas de primer orden no hay tanto problema. Déjenme ver, vamos a ver el otro libro. ¿Dónde quedó? Aquí. Vean, dice aquí, como se ha indicado previamente, aquí nosotros también como ingenieros podemos darnos cuenta de que también se cometen errores de redacción. Esto de indicado se refiere generalmente a una señal gráfica, ¿sí? O a alguien que le pedimos que nos muestre hacia dónde está la salida, indíqueme a dónde está la salida y con el dedo nos dice por allá, ¿sí? Entonces, aquí está mal utilizada la palabra indicado. Si ustedes van en la carretera, la señal les indica que viene una curva o les indica a qué velocidad tienen que ir. Siempre va asociado el indicado o el indicar con una señal, ya sea de alguna persona sin decir nada, simplemente me dice por allá, así. ¿Eh? Entonces, aquí es un pequeñito error. Dice, como se ha explicado previamente, la respuesta de un sistema dinámico estable ante una señal de entrada limitada en amplitud presenta dos zonas, una, la transitoria y otra, la permanente. Dice aquí, este capítulo, por lo contrario, se centra en la zona inmediatamente posterior a la introducción de la señal de entrada y donde debido a esa entrada se producirá una evolución de las diferentes señales del sistema hasta el nuevo estado. A esa zona se le llama como régimen transitorio o régimen dinámico, con objeto de comparar las características de los diferentes sistemas de control. Se analiza el comportamiento de estos ante señales típicas de prueba, tales como el impulso, el escalón y la rampa. Además, es importante señalar que básicamente la respuesta de todos los sistemas dinámicos lineales pueden dividirse en tres grandes grupos. Primer orden, segundo orden y sistemas de orden superior. A este último se puede obtener como agregación de los dos anteriores. Pues sí, uno de orden superior, pues no va a ser uno de primero ni de segundo. Si se combina uno y el segundo, ya es de tercer orden. Vean, otra vez la misma ecuación de un sistema de primer orden. Entonces, lo que les decía hace rato, si nosotros dejamos la S con un 1, a esta parte de la T se le llama constante del tiempo y K pues es la ganancia, se puede manejar como ganancia. Aquí viene el análisis de la respuesta ante un impulso. Recuerden que esto es la función de transferencia. Significa que G es igual a ¿qué? Ya habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo se define la función de transferencia? La relación de la con la. ¿La relación de quién contra quién? De la salida Salida con la sobre la entrada. entrada. Salida con respecto a la entrada, ¿sí? Y esto es la función de transferencia. Si nosotros estamos poniendo esta ecuación aquí, significa que este es GDS, pero esta a su vez es igual a la relación de la salida a la entrada. ¿Sí? Recuerden que para que no haya pierde, ustedes dicen, aquí está mi salida, aquí está la entrada y este es G. ¿A qué es igual a la salida? A E por G.
Salida es igual a E por G. Si yo quiero G, va a ser igual a salida entre entrada. O sea, con esto no hay forma de confundirnos en la definición. Salida es igual a E por G. Ahí la pongo en matemáticas, despejo G y nos queda salida entre entrada. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí arriba? Salida entre entrada es igual a G por S. G de S. Significa que la salida con respecto a S es igual a la entrada de S, o sea, el estímulo por G de S. O sea, así. O sea, si quiero la respuesta, hay que pasar el estímulo del lado derecho. Salida es igual a lo que entra por la función de transferencia. Eso es lo que están poniendo aquí. Observen. Y de S, que es la respuesta, es igual a la función de transferencia por un impulso unitario. Aquí lo pasan a la transformada de Laplace, bueno, ya lo tenían, y hacen los cálculos y nuevamente dejan ahora la S solita, dividiendo todo entre T, K entre T, 1 entre T, y T es entre T, pues nos queda S. Sacamos la transformada inversa, ¿eh? Y nos queda K entre T por E a la menos TT entre T. Esto es se obtiene de tablas de transformada inversa de Fourier. ¿Sí? Entonces, de aquí, con la tabla, pasamos a esto. Y vean que es una señal de tipo exponencial. ¿Eh? Esto cuando la entrada es un impulso unitario. Aquí vienen los análisis de qué valores va a tomar ese sistema y vean que parte con un valor K entre T cuando el tiempo es cero, E a la cero es 1, K entre T es el máximo. Conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Esto nos va dando un número que multiplica a K por T entre T. Y al final, pues esto va a ir decreciendo. En 5 constantes de tiempo se dice que llegó a los 5, al 99.9% de su valor esperado y listo. Después de ahí en adelante, aquí dice, cuando llega a esto a infinito, el valor es cero y ahí se queda constante. Esto cuando la entrada fue un escalón, perdón, un impulso. Ahora vean cuál es la respuesta. Vamos a dejar entrar aquí a alguien. ¿Cuál es la respuesta? Nuevamente, la respuesta es igual a la función de transferencia por la excitación. Y la excitación dice que es un escalón unitario, por lo tanto, se reemplaza por 1 en S, a diferencia del anterior, que la transformada inversa del impulso es 1. Por eso aquí no aparece más que la misma ecuación, pero no quiere decir que esta no exista. Transformada inversa del impulso unitario, pues es 1. En el caso de un escalón, la transformada de Laplace es 1 en S. Aquí ya nosotros podemos hacer igual la misma operación para dejar la S solita, pero vean que aparecen estas dos multiplicando. Aquí es en donde entra el sistema este de fracciones parciales, ¿eh? Y entonces esta ecuación se representa entre una constante entre S más otra constante entre S más 1 en T. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando nosotros hacemos la transformada inversa de esto, la constante sale, la transformada inversa de 1 en S es 1 y la de este es este factor. Y aquí sí podemos decir que el valor de la respuesta va a ser igual a esto y son dos elementos que se están sumando. Aquí seguramente viene la gráfica. En el caso de ayer, nosotros decíamos que hay un valor K y un valor que se va a atenuar. Y la suma de las dos nos da este. Me parece que lo habíamos visto aquí, aquí, aquí. Esto de aquí. ¿Sí? Son tres elementos que se suman,
pero al final la respuesta es esta. ¿Sí? Bien, pues esta es la forma de comportarse de un sistema de primer orden cuando lo excitamos con un escalón. Vean que es diferente. Cuando se excita con un impulso unitario, cae a cero. Cuando es un escalón, tiende a seguir este valor de K. ¿Sí? Y ahí se queda por todo el tiempo. Si este circuito o este comportamiento lo podemos reproducir con un capacitor, pues entonces vamos a llegar aquí. Nos esperamos a que llegue a sus 5 constantes y lo descargamos. Es lo que estamos proponiendo para ver esto. Ahora, ¿qué pasa si la excitación es una rampa? Si la excitación es una rampa, la rampa pues es T, ¿no? O sea, en el tiempo, pues una rampa es así, ¿sí? O sea, así como está aquí en esta gráfica. La transformada inversa, perdón, transformada de Laplace es 1 en S cuadrada. Vean que es la misma ecuación de la función de transferencia, pero ahora la excitación es 1 en S cuadrada. Se hace igual el álgebra para dejar sola la S, pero ahora aparecen 3 elementos. Pasar de aquí a acá, de esta ecuación a esta, significa que hicieron el procedimiento de las fracciones parciales. ¿Eh? O sea, esto no es ajeno a nosotros, esto lo vieron ya por ahí en matemáticas. Entonces, cuando hay un cuadrado, pues ponemos el cuadrado y luego el grado siguiente, menor, y luego el otro elemento. O sea, ya sea que saquen límites o reemplacen, pero el trabajo consiste en encontrar las constantes. Y listo. Si queremos sacar la respuesta en el tiempo, viene la transformada inversa de esto, y por tablas, vean, este se convierte en t, t en s es t, y el otro elemento es un exponencial. ¿Sí? ¿Y cómo es que se va a comportar esto en el tiempo? Vean, en el tiempo va a empezar a crecer, a crecer, a crecer. Eh, si nosotros vemos, aquí hay una constante t, pero esta t que es tiempo, pues conforme pasa el tiempo, va a tener un valor mayor. Más tiempo, más valor. Entonces, ¿alguien quiere entrar? Esta señal se va a ir así hasta el infinito. ¿Sí? Nunca va a llegar a un estado final o estable, siempre va a ir creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos cómo se analizaron o se obtuvo la respuesta de acuerdo a 3 posibles entradas. En los sistemas de control, generalmente el típico es una función escalón, hasta eso rara, más bien no va, yo no he visto casos donde se use una rampa, ¿sí? Entonces, el más importante es el escalón unitario o un escalón de magnitud A, por decir algo. ¿Sí? A lo mejor mi señal tiene en este momento 2 volts y la puedo subir a 5. Y esos 5 volts representan tal vez 25 grados. Ah, tengo 2 grados, quiero 25. Lo brinco. Y el sistema empieza a trabajar de acuerdo a esa excitación. ¿Eh? Si es un sistema de primer orden, vean, entonces, bueno, aquí está la gráfica. Si es un sistema de primer orden, sé que va a tardar un poquito en llegar a ese valor. ¿Eh? A lo mejor no es tan importante y el diseño de mi sistema de control es suficiente. Así, con un sistema de primer orden, tengo cierta cantidad de temperatura, quiero más. Bueno, fijo mi excitación a un nivel, en este caso de K, y la respuesta va a ser esta. Lentamente va a llegar, pero va a llegar. ¿Eh? Entonces, pudiera ser que un sistema de control no muy fino, pues con eso es suficiente. Alguien abandonó. Bueno, vean qué pasa cuando nosotros
utilizamos una señal cuadrada de magnitud 1. ¿Qué significa esto? Significa que es como si tuviéramos un escalón unitario de cierta duración, pero este escalón ahora se vuelve de 2 unidades, o sea, de estar a 1 a -1, la magnitud de aquí a acá son 2. En el primero sí es 1, luego son 2, y luego del -1 al 1 son otros 2. ¿Sí? Entonces dice, un sistema cuya función de transferencia es esta, o sea, es un sistema de primer orden, se le aplica una entrada como el de esta figura. Calcular y dibujar de forma aproximada la salida. Ah, bueno. Aquí, como se darán cuenta, tenemos distintos tiempos. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Entonces, lo conveniente es analizarlo así por secciones. Entonces dice, en el tiempo cero se aplica una entrada escalón unitario, por eso R de t es igual a 1, porque la magnitud es 1. Entonces, R de S es 1 en S. Sustituimos y entonces la respuesta es así. Un exponencial de esta manera que llega a un 1 y se va a decrecer, va a decrecer. ¿Qué pasa en el segundo t igual a 1? En el t igual a 1, dice para t igual a 1, y de t es igual a 1 menos esto y da 0.632. O sea, a la misma de ecuación de acá, que en el tiempo es esta, dicen, con t igual a 1, ¿cuánto tenemos de y de t? Pues hacemos los cálculos y dice que son 0.632. Entonces, oh, se movió. Entonces, llega en el t igual a 1, llega aquí la señal en 0.632. Esta es la respuesta. ¿Sí? Esta es la excitación y esta es la respuesta. ¿Qué pasa en el t igual a 2? En el t igual a 2, el escalón tiene una magnitud de 2. O sea, si tomamos desde aquí hasta acá, son 2. Entonces, R de t es igual a 2 veces R de S, o sea, 2 entre S. Vean que es fácil porque la magnitud del escalón unitario ahora es 2. Tomando como referencia en donde estábamos, desde aquí hasta acá, son 2. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta en el tiempo? Para este caso no hay necesidad de calcularlo otra vez, pues ya lo tenemos aquí, miren. ¿Sí? Ah, vean, aquí estamos. Aquí nos faltó este caso. Le dan -2 simplemente porque va del 1 hacia abajo, ¿eh? Eh, Nuevamente se sustituye y aquí tenemos un par de ecuaciones con, ¿cómo se llaman? ¿Ecuaciones qué dijimos? ¿Simultáneas? No, se me fue el concepto. ¿Ecuaciones qué se llaman estas? Pero son Acabamos de parciales, ¿no? decir parciales, fracciones parciales, ¿no? O algo así. Vean, ¿sí? Aquí está el cálculo de A y el cálculo de B. A es igual a -2B igual a 2. Por lo tanto, B es ¿cuánto? 1. ¿Sí? Entonces, nuestra respuesta va a ser así y nos dicen que para el tiempo 2 segundos se sustituye y nos da -0.632. ¿Sí? Esto para el tiempo 2 segundos. Entonces aquí está. Esto empieza a decrecer y llega aquí. Y ya cuando estamos aquí, resulta que nuestro escalón unitario ahora vale 2, que es lo que estamos marcando aquí. Se hace el cálculo de cuál va a ser la respuesta y nos dice que es
0.632. Entonces de aquí llega a 0.632. Entonces, cuando nosotros tenemos este sistema de primer orden y le aplicamos una señal cuadrada de este tipo, así va a ser su respuesta, ¿sí? Es como si generáramos una señal tipo triangular, ¿sí? Solamente con agregar un capacitor y una resistencia. Bien, entonces, así es como podemos nosotros verificar cómo está la respuesta. Inclusive físicamente lo podríamos hacer, pero no lo vamos a hacer. ¿Sí? Generamos una señal cuadrada entre 0 y 1, entre -1 y 1, lo aplicamos a nuestro sistemita de resistencia capacitor y en el capacitor, en el borde, en el extremo del capacitor, debemos ver esta carga. Listo. ¿Qué tenemos en el? Aquí es donde va a empezar un poquito a meternos en matemáticas. Hasta este momento, ¿el sistema de primer orden ha quedado claro? Acuérdense, función de transferencia, y lo que me interesa es ver la respuesta en función de la excitación. Aquí nuevamente tenemos una ecuación, una función de transferencia, pero vean, es de grado 2 o de orden 2. A este se le da otro tratamiento, pero la de orden 1 sin problema, ¿verdad? ¿Qué otro sistema se comporta así? Pues un tanque, ¿no? Un tanque. Se llena, se vacía, se llena, se vacía, ¿sí? Si nuestra excitación es el flujo de entrada, que es siempre un escalón, bueno, la respuesta va a ser un comportamiento así, de que se va a cargar o se va a llenar el tanque y listo. Hablando de tanques, nada más así como referencia, y eso nada más para explicar algo que en su momento no hicimos, porque la mayoría de los libros están así, H, aquí tenemos Q de entrada, ¿sí? Acuérdense que aquí hay una H de T y aquí hay una área. Este es el típico sistema de tanque. La realidad es que aquí debe existir una bomba para tomar el flujo que está saliendo y volverlo a subir, para dar a entender que esto es un circuito cerrado, como si fuera un circuito eléctrico que tenemos nuestra energía que alimenta el circuito y bueno, constantemente se está alimentando. Acuérdense que esto se representa eléctricamente así, así. Entonces, si lo de abajo no regresa o no cierra el circuito, pues no va a haber corriente, no va a haber corriente por acá para que esto se mantenga fluyendo. De la misma manera, para un tanque, pues hay que ponerle una bomba para que suba otra vez el agua y esto se mantenga así. ¿Sí? Algunos libros sí la ponen, la bomba, otros lo dan por entendido de que esto se está circulando. Bien, sistemas de primer orden no tienen gran cosa, salvo lo que acabamos de ver. Sus ecuaciones son muy simples. ¿Qué pasa en un sistema de segundo orden? Pues resulta que en el caso del sistema de segundo orden, se plantea que este puede ser el modelo general. Es decir, vamos a tener un valor que va a ser igual a este que tenemos aquí, ¿sí? Y aparte hay un elemento en esta fracción o en esta ecuación, el elemento lineal está formado por dos veces epsilon o rho, algunos le dicen rho, por la misma omega n de arriba por s. O sea, esta es una ecuación típica de segundo orden, donde tenemos nuestra s al cuadrado más algo por s, o número por s, o sea, el término lineal, y el independiente. ¿Sí? Nos dice en los libros de control, todo sistema de control lo podemos representar de esta manera. ¿Sí?
Por supuesto que las omega n son constantes, son números constantes, lo mismo la rho. Entonces, lo que tenemos aquí es como cualquier ecuación de segundo orden, en donde podemos decir que si encontramos las raíces de esta ecuación, podemos analizar de qué tipo de respuesta vamos a encontrar. Según las raíces de esta ecuación, va a ser el comportamiento de mi respuesta. ¿Y eso por qué? Ahora lo vamos a ver. Si nosotros hemos comentado que de toda función de transferencia, el denominador es la ecuación característica y esta a su vez nos sirvió para encontrar o analizar la estabilidad, también nos sirve para encontrar cómo va a ser la respuesta. Esta ecuación de aquí la aislamos y la igualamos a cero. ¿Cómo es que sacamos las ecuaciones o las raíces de esta ecuación? Pues con la fórmula del chicharronero, ¿no? ¿Cuánto vale A ahí? Acuérdense de ax cuadrada más bx más c igual a cero. ¿Cuánto vale A? O sea, de esta ecuación, pues si la comparamos, A vale 1, ¿sí? A vale 1. B, ¿cuánto vale? Vale 2 veces rho por omega n. Eso vale B. Y C vale omega n cuadrada. O sea, estos son nuestros coeficientes. Si esta es nuestra fórmula general, podemos decir que A vale 1, B vale 2 rho por omega n y C omega n cuadrada. Si nosotros sabemos cómo se resuelve esto, vamos a decir que la S1 y la S2, que son las raíces, es igual a menos B, pero menos B es 2 veces rho por omega n, más menos raíz cuadrada de B cuadrada, que B cuadrada es 2 veces rho por omega n, B cuadrada menos, bueno, esto es al cuadrado, menos 4 por 1, que es A, y luego por C, omega n cuadrada. Y todo sobre 2A, o sea 2. ¿Están de acuerdo? Que esta sería nuestra ecuación para encontrar de esta que tenemos aquí, es una ecuación cuadrática, de esta vamos a sacar las raíces. Y vean, dice que las raíces son esto, vale esto. ¿Cómo es que nosotros podemos resolver esto? Pues fácilmente. Vean. Si nosotros en la parte de arriba tenemos un cuadrado del primer elemento, ¿sí? O sea, ahí está el primer elemento. 2 rho o z omega n al cuadrado, pues ese 2 se va a convertir en 4 y nosotros podemos tener aquí, bueno, lo voy a poner completo, S1, 2 es igual a menos 2 veces rho omega n más menos raíz cuadrada de 4 rho al cuadrado, omega n cuadrada, menos 4 por omega n al cuadrado. Y todo esto entre 2. ¿Sí? Así, lo único que hice fue sacar ese paréntesis y ya tenemos esto. Ahora, vean, ese 2 es común a los dos elementos, el 2 que está en el denominador. Quiere decir entonces que yo lo puedo poner así, más menos, esto entre 2 y esto entre 2. ¿Ve? O sea, podemos ponerlo así. Y entonces del lado izquierdo ya podemos anular un 2 y nos queda menos, ¿cuánto? Menos z omega n. ¿Están de acuerdo? O sea, el primer elemento se reduce a menos z omega n. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Sí, profe. Menos
Z omega n, muy bien, eso me da gusto. Pero ¿qué pasa con el 2 que está del lado derecho? Pues lo podemos meter en la raíz como un 4 y anulamos con el 4 de arriba y listo, ¿a poco no? O sea, esto que está aquí, metemos el 4 o factorizamos 4 y vean que si factorizamos 4 nos queda, es más, podemos factorizar eh, omega n cuadrada por 4 por z menos 1. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si factorizamos eso, omega n cuadrada por 4 va a multiplicar a z menos 1. Y ese 4 con el 2 que metimos en la raíz, que se convierte en 4 se anulan y entonces nos queda raíz de omega n cuadrada por z menos 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Que el omega n lo sacan porque le sacan la raíz y nos queda z cuadrada menos 1. Esa es la explicación de por qué tenemos estas raíces. Ahora, hasta aquí no hay forma de perdernos porque solamente estamos aplicando esta ecuación. ¿Sí? No hay forma. ¿Sí? Ya sacamos el primero y el segundo, pues es más menos. Ya decíamos que factorizábamos omega n cuadrada, pues sale el omega n y esto multiplica a la raíz cuadrada de z cuadrada o rho al cuadrado menos 1. Listo. Z cuadrada menos 1 y eso es lo mismo que tenemos ahí. De ahí sale esa ecuación. ¿Sí? Entonces, no es otra cosa que usamos el principio de la ecuación de segundo orden y ya tenemos las raíces. Ahora, si lo de adentro, ¿alguien quiere entrar? Si lo de adentro lo multiplicamos por menos 1, pues se van a invertir, o sea, si esto lo multiplicamos por menos 1, se invierten y la raíz pues es j, nada más que tenemos que invertir esto. Vean que aquí apareció j, pero esto fue por multiplicar esto por menos 1. ¿Eh? Y entonces esta es la solución de nuestro sistema de segundo orden de la ecuación característica. Aquí hay un factor que aparece, que es este, al omega n por raíz de 1 menos rho al cuadrado, o z al cuadrado, le llaman omega d. La omega n tiene el nombre de frecuencia natural y la omega d es la frecuencia amortiguada. ¿Eh? No quiere decir que nuestros sistemas de control estén basados en señales variables en el tiempo. Simplemente es un número, es una constante. ¿Eh? Pero manejarlo así como frecuencia nos ayuda para muchos cálculos, para muchas interpretaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros es un número, pero es conveniente darle el nombre de frecuencia natural y a este producto por la frecuencia natural se le llama frecuencia amortiguada. Luego, si nosotros, vean, esto lo sustituyen por omega d y las raíces quedan así. ¿Eh? Raíz de la ecuación de este sistema de segundo orden es menos rho omega n, que ya vimos de dónde sale, más menos j por omega d, y omega d vale esto. Entonces, ahora nos vamos a encontrar con distintos valores o distintos casos, dependiendo de quién, dependiendo de la z. ¿Sí? Si z es igual a 0, si z es igual a 0, nos queda nada más menos j omega d. Y esto lo podemos graficar aquí. Como es solamente la parte imaginaria, más menos j omega, vean que aquí hay bueno, está bien, es omega n, ¿por qué? Porque esto vale 0. Si aquí decimos que vale 0,
este elemento se va a cero, pero de la omega d, si esto vale cero, queda 1 por omega n, y entonces la omega d vale omega n. Por eso es que aquí pusieron más menos j omega n. Solamente si la z vale cero. Y entonces nuestras raíces van a estar en este eje y van a ser conjugadas. No hay parte real. Cuando tenemos una situación así, vean que es, ¿cómo le llaman a esto? Cuando estábamos viendo ¿Ordenada? estabilidad. Sí, pero cuando estamos aquí, vean, estamos en el borde de que el sistema sea inestable. ¿Sí? Recuerden que de la derecha para acá, o del eje a la derecha, el sistema es inestable y este está justo en el borde. Entonces le llamaban, creo que marginalmente inestable o marginalmente estable. ¿Qué sucede? Si estas son las raíces, pues, y son conjugadas, para la ecuación, así lo podemos representar. Z más J omega n por Z menos J omega n. Si resolvemos, vamos a tener una ecuación de este tipo. Y si nosotros le aplicamos una señal escalón, recuerden que esto es igual a Y entre R. Aquí lo que hicieron es, bueno, si esta es nuestra respuesta, nuestra función de transferencia, ¿cuál va a ser la respuesta si le aplicamos un escalón? Y vean, aquí está el escalón, las ecuaciones, ¿cómo se llaman? Parciales. Se calculan A, M y N, se saca la transformada inversa, bueno, primero se calculan, y vean que esta, la transformada de 1 en S es 1, pero esta es una señal o en el tiempo se convierte en un coseno de frecuencia omega n. Entonces, quiere decir que mi respuesta va a ser una señal cosenoidal desfasada en 1 y por lo tanto es inestable. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en un sistema de control no nos sirve, y por eso aquí viene el análisis, no nos sirve cuando z es igual a cero, porque el que tengamos z igual a cero hace que tengamos estas raíces y por lo tanto nuestra respuesta es así, oscilatoria. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo esto va tomando sentido. Y nos dicen, bueno, vamos a suponer que tenemos un sistema resistencia, bobina y capacitor. Este sí es un sistema de segundo orden y además están dándole valores, ¿no? Bobina un Henry, un faradio y 0 ohms. Este cero de aquí, está a propósito para que Z sea cero. ¿Sí? O sea, después nos van a dar un ejemplo donde no vale cero y va a ser otro caso. Entonces, si nosotros tenemos este sistema y sacamos su ecuación, su función de transferencia, vamos a tener un sistema de segundo orden y por comparación, nosotros podemos decir cuánto vale la omega n de acuerdo a la posición y el ρ. De momento vamos a tomarlo como que es esto, pero lo podemos sacar, ¿eh? Sacamos la función de transferencia de esto, encontramos la ecuación y luego le aplicamos el escalón. En forma general es esto. Es más, sí nos gustaría hacerlo, pero bueno, vamos a esperar un poquito. Cuando se sustituyen los valores, vean que dice R vale 0. Si vale 0, ρ vale 0 y omega n es 1 entre raíz de LC. Si sustituimos en esta ecuación que tenemos acá arriba, aquí ya no tiene caso, este es un punto muy importante. Si ya se demostró una vez que para este caso tenemos esta respuesta, vean que ya no hay necesidad de volver a hacer lo de las fracciones parciales. Esto es como si fuera un formulario, ¿sí? Ya tenemos esta respuesta. Por eso, si aquí
vale 0, entonces se plantean las ecuaciones y directamente podemos decir que la respuesta es 1 menos coseno, que era omega n de t, me parece que sí. Sí, omega n de t. Pero como dieron valores facilitos de 1 y 1, raíz de 1 es 1, 1 entre 1 es 1, omega n es 1, pues es coseno de t. ¿Y cuál es la respuesta en el tiempo? Así. Entonces, en un sistema de control esto no nos sirve, ¿sí? Sin embargo, existe y hay que tener cuidado de no llegar a una situación en donde la z valga 0. A este caso en particular, aquí le pusieron su nombre, no lo perdamos, sistema no amortiguado. Este es el primer caso, el sistema no amortiguado cuando z vale 0, ¿sí? Como verán, pues habrá al menos 4 casos. ¿Cuál es el caso 2? Vamos a ver si está aquí. Bueno, ejemplo 3, pero también utilizando un sistema mecánico, resorte, masa y fuerza. Aquí no hay fricción. Sí, aquí está la fricción que vale 0 newtons. A propósito, está así para que la Z sea 0. Lo mismo, ¿eh? O sea, dan los valores y vean, aquí calcularon la omega n cuadrado y eso vale 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya no se fueron por las fracciones parciales. Directamente de la ecuación, ustedes ven cuánto vale omega n. ¿Y qué nos decía la ecuación original? Me regreso rápido. Que es s entre s cuadrada más omega n al cuadrado. Si aquí nos está dando ya con esos valores de masa y resorte una omega n de 2, simplemente sustituyen en la función de transferencia. ¿Cuánto vale la excitación? 1 en S. Reemplazamos aquí, separamos y ya no hay necesidad de hacer fracciones parciales. Ya sabemos que es 1 menos coseno de omega t. Omega n, perdón, omega n y el omega n vale 2. Aquí está. Acuérdense que este es omega n cuadrada. Bien, y lo mismo, va a ser una respuesta oscilatoria, o sea que si tenemos nuestro resorte y la masa, le aplicamos un escalón, esta va a empezar a oscilar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el sistema? Este es el caso más utilizado, por no decir el único, que nos interesa en un sistema de control, cuando la z está entre 0 y 1. Cuando está entre 0 y 1, vean que las raíces, si partimos de aquí, quiere decir que este es un número pequeñito, está entre 0 y 1, puede ser 0.5, y existe el valor. El 0.5 al cuadrado nos da 0.25, 1 menos 0.25, pues es raíz de 0.75. Y acá existe 0.5 por omega n, lo que valga. Entonces quiere decir que hay parte real y parte imaginaria y aparte conjugada. Entonces por eso aquí están las raíces, una aquí arriba y una aquí abajo, pero con una componente real y luego su componente imaginaria. ¿De acuerdo? Si tenemos esa ecuación, pues resulta que nosotros podemos analizarla cuando le aplicamos un escalón. Si se dan cuenta, aquí ya no les interesó analizar que con un impulso, que con una rampa, no. Todos los análisis son con escalones unitarios. Eso está bien. Si tenemos una ecuación de este tipo, créanme que de aquí hay que aplicar las fracciones parciales y eso nos lleva a esta ecuación. Sería importante, o más bien es importante, saber cómo llegamos de aquí a acá. Esa es una de las demostraciones. Aquí se lo han brincado y nada más nos dan la respuesta. Pero claro que hay un fundamento matemático para llegar aquí.
Cuando tenemos un caso de esto, subamortiguado, eh, nosotros vamos a tener una figura de este tipo. Aquí contribuyen uno, dos, tres elementos. Vean, está contribuyendo la parte del exponencial y también debería estar la parte de del senoidal, ¿sí? De tal manera que, bueno, aquí ya nosotros tenemos un caso particular, pero la realidad es que si nosotros tenemos un sistema de este tipo, aunque aparezca esta oscilación, vean, parte de cero, llega a un pico, baja, sube, oscila un poco, pero con el tiempo se estabiliza. Aquí lo pusieron muy, pero muy exagerado. Da la impresión de que es un sistema inestable, pero no. La contribución de todos los elementos hace que al final esto llegue aquí. Y dependiendo de esos valores, nosotros podemos tener una señal que crezca, baje por aquí y no tarde mucho y se estabilice. O que el pico no sea tan grande como aquí lo están pintando, sino que sea un factor más cortito, ¿sí? Y se estabilice. Por eso se dice que este es el sistema de segundo orden ideal para los sistemas de control, porque rápidamente trata de llegar al valor deseado y aunque oscile, después finalmente llega. Entonces, de aquí, de forma matemática, sabemos que el valor que nos interesa para un sistema de control es cuando la z está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí lo brincaron, aquí nos dan, ahora vean que sí nos dan un valor de R, mismo circuito de hace rato, pero de R. Si se hacen los cálculos, resulta que ρ o Z vale 0.3. Con nada más verificando que Z está entre 0 y 1, quiere decir que el sistema es subamortiguado. Y entonces, de acuerdo a las ecuaciones que se sacaron ahí arriba, su respuesta va a ser así. Simplemente sustituimos elementos. ¿Y cuál es la respuesta en forma gráfica? Esto es lo que les decía. Llega, que quiero 100 grados. Ah, bueno. Inmediatamente empieza a subir, se pasa un poquito, pero dice, no, me pasé, me regreso, se pasa otro poquito, pero finalmente se estabiliza en los 100. Ya con los criterios de diseño, nosotros podemos establecer que este pico no sea tan grande para que llegue más rápido y tal vez una tolerancia por aquí. Eso lo vamos a ver con calma. Seguramente va a estar el sistema mecánico. Pues sí, aquí está. ¿Sí? Con un valor de Z de 0.125. Quiere decir que cumple con los valores de entre 0 y 1. Generalmente algunos libros, si vean ahí está una respuesta muy parecida. El otro caso es cuando Z vale 1. ¿Qué sucede cuando Z vale 1? Si nos regresamos a la ecuación original, o sea, todo parte de allá todo parte del origen, alguien lo dijo, ¿no? Si nosotros nos regresamos a la ecuación general de las raíces, que es esta, si z vale 1, ¿qué nos queda? Menos omega n más menos j. ¿Qué pasa aquí? Observen esto. Si vale 1, ¿qué tenemos aquí? Que omega d vale 0, ¿no? Entonces vamos a tener solamente la parte real, real y negativa. David Carvajal le dicen que tiene falta y que está reprobado, ¿eh? Se fue sin avisar. ¿Sí vieron el dato? Creo que esta explicación es fundamental y Sí, profe. prefirió retirarse. Vean, si vale 1, entonces aquí está, que solamente las raíces valen omega n y omega n en ambos. ¿Sí? ¿Sí la ven?
¿Por qué? Porque z vale Sí, 1 profe. y raíz de 1 menos 1 es 0, entonces la parte imaginaria no existe. Significa que tenemos dos raíces reales y negativas e iguales. Dos raíces reales, negativas e iguales. Esto hace que nuestro sistema, de acuerdo a la teoría, sea un sistema estable porque está del lado izquierdo. Aquí se le agrega la excitación, que es 1 en S, se resuelven. Vean que aquí sí se le dedicaron tiempo para resolver las ecuaciones parciales, las fracciones parciales, y vean cuál es el comportamiento de esto, un exponencial. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Lenta, esa es la característica que tiene, lenta, por eso ponen este 5, pero va a llegar al valor. Sin embargo, a lo mejor satisface nuestras necesidades, pero en sistemas de control lo que queremos es llegar lo más pronto al valor deseado. Sabemos que tarda, por eso es que es preferible el subamortiguado. Muy bien, bueno, para no avanzar con otros casos, porque todavía falta uno, que no es muy típico, que es el del Z mayor a uno. A ver si viene aquí. Vea, mayor que uno. ¿Sí? ¿Qué nos va a generar esto? Dos raíces negativas, pero diferentes. Y al ser diferentes y estar del lado izquierdo, pues también es un sistema estable, pero nada más veamos la gráfica. Vean, mucho más lenta, mucho más lenta. Y entonces, este no nos conviene. Al final vamos a ver que se puede hacer una especie de formulario y nada más nuestra labor va a dedicarse a encontrar el valor de Z y de omega n para saber qué tipo de sistema es, ¿eh? Y para eso, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Como ya se empezaron a ir, pues vámonos, ¿no? También. No, vamos a tomarnos 10 minutos, son las 21:49. Vamos a ver otras fuentes. Para mí esta es la más didáctica, ¿sí? Si nosotros nos metemos con el Bolton, este se va a empezar a aventar algunos rollos que luego confunden. Casos especiales. Ah, bueno, este es estabilidad. Esto es estabilidad. Pero en los sistemas de segundo orden va a empezar a hacer aquí algunas cositas que más que ayudarnos nos puede llegar a confundir. Entonces, el libro está arriba. Vean, usan así. Estas notaciones luego no nos ayudan mucho. Y aquí nada más explican cuáles son las distintas excitaciones que tienen, ¿no? Los sistemas. Vean, no hay necesidad de complicar la vida presentando las ecuaciones de esa manera. Si así están los de primer orden, imagínense los de segundo. Por acá están los del segundo. Por aquí vienen los del segundo. Bueno, entonces, no, pues yo prefiero la otra. Y me parece que también el Di Stefano está algo sencillo. Bien, entonces, a pesar de que tiene varios ejemplos, eh, viene un poquito, pues, elaborado. Vamos a ver los de segundo, que son los que nos interesan. Sistemas de segundo orden. Ahí está. La ecuación de la fuerza, ¿sí? Las derivadas que siguen manejando ahí, se reacomoda, entonces las distintas entradas, las salidas, ¿sí? Ahí están los casos, pero vean, no lleva así que digamos un orden de los distintos casos, que sí los va a tener que tocar, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y aquí viene lo que hace rato hicimos. Ah, pues aquí está clarito, observen, este 2 se va con este, el 2 lo meten aquí, factorizan omega n, queda z al cuadrado menos 1,
y el omega n con la raíz se saca y queda aquí, así. ¿Sí? Entonces vean, también aquí viene la explicación de cómo es que se saca ese valor de las raíces. Aquí todavía falta invertirlas para sacar una JI. Entonces, pues con esto complementamos lo que sale allá, o sea, la forma en que obtenemos las raíces, y me gusta el otro libro para la explicación de los distintos casos. Hay una nota por ahí de la UNAM que también está resumida, pero muy concreta. Bien, nos escuchamos mañana. ¿Eh? Claro Vale, que sí, profe, profe. gracias, hasta mañana. Buenas noches, y yo subo este material para que lo tengan. Sí, Buenas profe, buenas noches. noches. Gracias, profe, hasta mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.